Entonces, miremos algunas preguntas tipo saber. Los mamíferos y las aves utilizan pelos y plumas para guardar el calor, a manera de un saco de lana que utilizamos en clima frío. Además, bajo el plumaje o los pelos, estos animales acumulan grasas que cumplen una función similar. Los lobos son mamíferos, que se pueden encontrar en varios climas. Pensando en los efectos del clima sobre la forma del cuerpo, se esperaría encontrar las siguientes diferencias entre lobos de diferentes sitios. Los lobos de clima frío con colas más largas que los lobos de clima cálido. Lobos de clima frío más gordos que lobos de clima cálido. Lobos de clima frío con menos pelo que lobos de clima cálido. Lobos de clima frío con colmillos más agudos que lobos de clima cálido. Entonces, claramente, aquí casi que ni toca saber de biología. Solo hay que saber leer. En el contexto nos dicen que debajo del plumaje de los pelos acumulan grasas que cumplen la función de guardar el calor. Es decir, que si yo estoy en clima frío y necesito guardar el calor, la respuesta ¿cuál va a ser? La B. ¿Correcto? Sencillo. Miremos otro ejemplo. ¿Les parece? La siguiente figura evidencia la morfología similar de algunos mamíferos placentarios comparados con algunos marsupiales. Todos los marsupiales están más relacionados entre sí que con cualquier placentario y viceversa, lo que implica para ambos grupos antecesores inmediatos diferentes. Teniendo en cuenta lo anterior, el parecido entre parejas de marsupiales y placentarios puede ser explicado porque el ambiente. Entonces, aquí tenemos los placentarios y aquí los marsupiales. Si vemos, tienen formas similares para funciones similares, es decir, va a haber una convergencia en cuanto a la forma, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar las respuestas. ¿Ha favorecido la existencia de genotipos idénticos y de fenotipos similares? ¿Ha favorecido la existencia de fenotipos similares aunque los genotipos sean distintos? ¿Homogeniza los fenotipos de todos los organismos y consecuentemente los genotipos? Homogeniza los genotipos de todos los organismos y consecuentemente los fenotipos. Bien, están. Bien. Entonces aquí nos toca recordar qué es genotipo y qué es fenotipo. Genotipo, la parte genética, fenotipo, lo que se expresa. Aquí vemos, nos dice el texto que los marsupiales están relacionados entre sí y los placentarios entre sí. Es decir, los marsupiales tienen un genotipo y los placentarios otro. Pero el parecido es bastante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a favorecer unos fenotipos, aunque los genotipos sean distintos. ¿Correcto? Entonces la respuesta es la B. ¿Qué pasa con la D? Por ahí dicen que si hay una cascarita. No necesariamente. Yo no puedo igualar el ADN. De hecho, vamos a ver ahorita más adelante que una de las condiciones más importantes para que haya evolución es que haya una variabilidad genética, es decir, una diversidad en cuanto al genotipo para que yo pueda tener diferentes fenotipos. Bien, los placentarios son todos aquellos que nacen de placenta. Y marsupiales, bueno, metiéndome un poquitico en cuanto a la taxonomía fina, decimos que hay tres grupos grandes de mamíferos. Están los monotremas, los marsupiales y los placentarios.
Los monotremas son mamíferos que ponen huevos. ¿Como cuál? Como el ornitorrinco o el equidna. Son los dos únicos monotremas. Ellos ya tienen toda la etapa de maduración del embrión en un huevo externo. Los marsupiales son como la mitad. Ellos tienen una etapa interna, pero terminan de desarrollar los embriones externamente en una bolsa que se llama marsupio. Entonces tenemos varios marsupiales. El más famoso es el canguro, pero también tenemos el wombat, tenemos, incluso aquí en América tenemos la zarigüeya, ¿correcto? Y los placentarios, ya todo el desarrollo del embrión se da interno. Ya cuando nace, ya está desarrollado todo el embrión. Monotremas. No, la tortuga es un reptil, no es un mamífero. Estoy hablando solo de mamíferos. ¿Correcto? De hecho, ¿ustedes quieren la respuesta de qué fue primero? ¿Si el huevo o la gallina? Es muy fácil saber quién fue primero, si el huevo o la gallina. Primero fue el huevo, porque el huevo fue desarrollado incluso por los reptiles antes de que existieran las aves. ¿Correcto? Es una respuesta muy simple. Bueno, voy a repetir un poco en cuanto a los monotremas, marsupiales y placentarios. ¿Correcto? Los monotremas son los más primitivos, por decir algo, los menos evolucionados. ¿Correcto? Los menos evolucionados en cuanto a los mamíferos. Estoy hablando solo del grupo de mamíferos. Ya ahorita más adelante vamos a ver los diferentes grupos. En cuanto a los mamíferos, el menos evolucionado son los monotremas. ¿Por qué? Porque son mamíferos que aún ponen huevos. Después vienen los marsupiales, que son mamíferos que tienen un desarrollo en una bolsa que se llama marsupio. Y por último tenemos los placentarios, en donde todo el desarrollo del embrión se da internamente, en una placenta. ¿Correcto? Bien, continuemos. Una especie de mono presentaba alta tasa de predación debido a su poca agilidad para escapar de los predadores. En un momento de su historia evolutiva surgieron individuos con brazos más largos que lograron huir con más facilidad. En la actualidad, la mayoría de los monos de dicha especie presentan brazos largos. Según los principios de Darwin, y analizando la evolución de dicha especie de monos, se podría plantear que con mayor probabilidad, en una época determinada, la característica de brazos largos apareció simultáneamente en la mayoría de individuos, los cuales al reproducirse heredaron esta característica a sus hijos. El tamaño largo de los brazos se logró poco a poco y de manera individual a medida que los monos huían de sus depredadores. Los actuales monos de brazos largos son productos de la ejercitación de los brazos. El tamaño largo de los brazos fue una característica que apareció al azar. Se heredó y afectó el éxito reproductivo de la generación en generación hasta que la mayor parte de los individuos de esta especie tuvieron brazos largos. Los brazos largos los obtuvieron algunos individuos al azar, característica que no se heredó por carecer de utilidad para la especie. Según los criterios de Darwin, decimos que es una característica que aparece al azar, un fenotipo que aparece al azar y se puede heredar favoreciendo a la especie, por lo que favorece el éxito reproductivo. Entonces la respuesta es la C. ¿Correcto? Se tienen dos sitios, A y B. El sitio A se caracteriza por presentar una estructura de vegetación similar a una selva con muchos árboles de diferente altura. El agua en este sitio se encuentra a unos 30 metros de profundidad. En el sitio B es una estructura de sabana, es decir, llanura, con gran cantidad de hierbas y pocos árboles. El nivel del agua en este sitio se encuentra a 70 centímetros de profundidad. Se sabe que existe una especie de planta que puede crecer en ambos sitios. En A
se ubica en la parte más baja del bosque y en B crece como un arbusto. A partir de la información podría pensarse que esta especie de planta tendría las siguientes características. Raíces de mayor longitud en el sitio A que en el sitio B. Hojas de mayor tamaño en el sitio A que en el sitio B. Raíces de menor longitud en el sitio B que en el sitio A. Hojas de mayor tamaño en el sitio B que en el sitio A. ¿Cuál creen que es la respuesta? La respuesta es la B. Hojas de mayor tamaño en el sitio A que en el B. ¿Por qué? Porque hay una competencia por la luz solar, entonces necesita tener hojas más grandes para poder captar la luz. La A y la C dicen lo mismo pero con diferentes palabras, por lo tanto, no es. ¿Correcto? Bien,